Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, vamos dentro de tantos problemas en el plano local, en el plano internacional. Está agitada la situación. Así es. Vamos a hablar con uno de los voceros importantes de la Fuerza del Pueblo, el doctor Juan Carlos Quiñones, exdiputado, miembro de la Fuerza del Pueblo y médico, productor agropecuario para los fines, de manera que conoce el tema, un tema cardinal como es el de la alimentación, la producción de alimentos o la comercialización de los productos del campo. Esos son temas que ahora mismo... Ese tema y la situación del sistema de salud. Claro, Son temas y nodales. entonces, y después nos metemos en la política en sentido general, de manera que con él, amigo nuestro, con quien siempre queremos, o con más frecuencia queremos estar con él aquí en el programa, pero a veces la incomunicación o el mucho ajetreo o el mucho trabajo, no solamente trabajo en el campo o en el consultorio o en la clínica, sino también en la faena política. Tiene altas responsabilidades partidarias. Así es, así es. De manera que con él le damos la bienvenida formal y con él vamos a pasar un vistazo global, yo diría, a todas estas problemáticas y además ver el posicionamiento del presidente Leonel Fernández. Anoche, a veces yo me dejo caer por algunas reuniones que me invitan así, Si te invitan, con algunos amigos y yo voy. Y bueno, hay encuestas hechas por empresarios, encuestas hechas por los interesados y encuestas hechas por los interesados del otro lado. Y bueno, y los números andan subiendo, Danilo. Eso me dice. Andan subiendo los números. Como el arroz aquí. Así es, así es. Creciendo, creciendo. Eran unos espaguetis que crecían Ay, mucho. sí, era espagueti. Y Espagueti, suertecito. suertecito. Juan Carlos, bienvenido al programa. Muchas gracias, Encarnación, y al profesor Danilo Climé, es profesor mío de la universidad, a quien le guardo Danilo ha sido mucho profesor de respeto, mucha gente. De mucha gente, así. Danilo no me dio clase a mí de chepa, porque él nació en el norte y yo en el sur. Así es. Regionalmente no nos encontramos, pero nos encontramos después. Gratos recuerdos. Sí. Vamos a esa ponerle, director, hay un videito, me mandaron eso temprano, del doctor Leonel Fernández, quizás él tenga una opinión sobre ese tema, cardinal, tema de esos temas que están sobre el tapete. Vamos a poner ese cortico. Deme un minuto, yo estoy preparando. Ah, caramba, pero bueno, esperar un momento. esto es en vivo y entonces, Sí. no, yo cogí de sorpresa al director porque realmente... Ya está listo. Ya está listo, pues vamos al aire. Que entre compañeros nuestros que están aquí y antiguos compañeros del viejo partido existían fricciones, discrepancias, diferencias, y yo sé que a veces hay elementos emocionales que a veces uno no puede superar, pero tenemos que superar eso. Tenemos que colocar el interés colectivo del pueblo dominicano por encima de nuestras emociones particulares y personales, porque de lo que se trata es subir las escalinatas del Palacio Nacional en el año 2024, y eso solamente se logra abriendo los brazos y permitiendo que todo el pueblo venga a nuestro partido, la Fuerza del Pueblo. Oye, como ya el presidente Fernández proyectaba la subida de las escalinatas y la apertura de brazos para que vengan no solo los PLDistas o la gente del viejo partido, como él dice, sino abrir los brazos al pueblo. Entonces yo quisiera, mira que nos hemos metido primero en política, antes de hablar de medicina y de producción. Esa opinión, él que anda, Juan Carlos que anda metido en el pueblo y en el campo, ¿qué te parece esa proyección del presidente Fernández? Bueno, es que el presidente Leonel Fernández lo que refleja eso. O sea, es un hombre, un líder político pacificador, o sea, y que busca el consenso en todas las personas y las organizaciones, tanto políticas como de la vida social del país. Entonces, de una persona, tratándose de una persona como él, es así. O sea, nosotros como Fuerza del Pueblo vamos y estamos organizando este partido como
un partido progresista, un partido donde caben todas las opiniones democráticas. Y así como cabe tanta cosa, ¿cómo anda el crecimiento? Mire, Porque dicen licenciado, que se tiene un candidato, un hombre acreditado, una figura, pero que el partido supuestamente no se está desarrollando, no, dicen algunos. mire, No, es ya- que ya esa es parte de Ya la eso- campaña. Eso ha cambiado. Así es, eso es parte de la campaña porque aquí se está viendo que el principal contrincante en las elecciones de 2024 es el presidente Leonel Fernández, a él a quien hay que ganarle como partido de oposición y el presidente sería, como ya está claro que el presidente Abinader sería el candidato del PRM, ellos dos serían los dos principales contrincantes en las elecciones del año 2024 y por ende ya ha iniciado una campaña en contra tanto del partido como de nuestro líder. ¿Cree que con se ha respecto- iniciado una campaña en ese sentido? Claro que sí, en la otra semana se hizo prácticamente... Están soltando muchas cosas. en las redes. exactamente, entonces, y era algo innecesario y además de eso, algo que la población ni Era la un, sociedad le dio- un refrito. exactamente, no le dio importancia y por eso se quedó ahí. Pero mire... Sí, porque están publicando, dice Danilo Refrito, están publicando cosas de qué sé yo cuántos años, de 10 años sí. atrás, y lo están trayendo. bueno, ahora. cosas de que él antes, por ejemplo, con relación a la reforma a la Constitución, con relación al Ministerio Público, pero ya está dado ahí en la Constitución del año 2010, lo que él siempre abogó, de que el Ministerio Público fuera independiente y está ahí reflejado. Está Además de plasmado en la eso, Constitución. está plasmado y La además de autonomía eso, del pueblo. se aprobaron todas las leyes que merecía para darle a la independencia. Y los reglamentos Y fue- que están pendientes. Exactamente, y fue en los gobiernos de Leonel Fernández que se hicieron, en los gobiernos del PLD. 60 que él y encabezó, pico, creo, de leyes y reglamentos que están que pendientes. están pendientes de prácticamente 100 ¿Por leyes. qué no comenzar por ahí? Yo creo que eran 60 y pico, 100 No, leyes. cuando se aprobó la reforma a la Constitución en el año 2010, que dicho sea de paso, no fue una reforma en sí, fue una nueva Constitución. Una nueva Constitución. Porque a todos los artículos, al articulado de la Constitución anterior, que venía del año 2003, cuando el presidente Mejía la reformó para aceptar la reelección, que nada más fue ese solo artículo. Para aceptarla, no, para imponerla. Para imponerla. Entonces, en ese caso, ya cuando se reforma la Constitución, es una nueva Constitución, la del año 2010. Pues... yo quiero refrescarte la memoria con relación a una figura que yo tengo todavía en la mente, porque bueno, estábamos hablando de que en el 24 el presidente Fernández y el presidente Abinader serían los contendores. En las elecciones pasadas, los aliados fueron el presidente Fernández y el PRM y Fuerza del Pueblo bueno, fue una alianza coyuntural, sobre todo en las provincias, sí, pero nada a nivel nacional. Pero no fue una alianza a nivel general, ni definitiva, fue una alianza coyuntural. Estratégica. La figura que yo quiero alianza en la acción electoral. con relación a las elecciones. Entonces, yo lo que quiero recordarte, una vez que tú estuviste aquí en el programa, entonces saliste por esa puerta, llegaste al pasillo, allí en el pasillo nos pusimos a hablar de por dónde soplaba la brisa. Era el momento en que el presidente Danilo Medina quería quedarse con el poder o en el poder y robarse las elecciones. Y entonces, como hizo con la convención interna. Yo recuerdo cuando tú dijiste, estamos por ahí, andan unos acuerdos que están a punto de darse. Y dice él, es ahí que le vamos a dar. Le vamos a dejar 3 o 4 senadores. Y realmente esa alianza se dio. Se fortificó la Fuerza del Pueblo con la alianza del PRM y se fortificó el PRM con esa alianza, con los aportes de la Fuerza del Pueblo. Entonces, más diputados y más senadores de la Fuerza y del PRM y por tanto el PLD se quedó más chico de cómo estaba y no pudo ganar las elecciones ni tener el control congresional. Entonces yo te recuerdo eso porque exactamente así se cumplió. Si no se hubiese producido ese acuerdo, Danilo Medina hubiera perdido las elecciones y el PLD, pero tuviese mayoría
porque si hubiese llevado, como se llevaron muchas cosas en el país, si hubiese llevado un pedazo del Congreso más grande de lo que Yo realmente... creo que fue un acuerdo inteligente, que fue coyuntural, circunstancial, porque no nos dejaron otro camino los antiguos compañeros. Y que nació de la estrategia de Leonel Fernández ese acuerdo. Pero ya, lamentablemente, somos partidos que tenemos que enrumbrarnos por caminos diferentes, volar porque solo. tenemos ideales diferentes, o sea, buscamos, en primer lugar, buscamos el poder, pero con un fin que es de mejorar las condiciones del pueblo dominicano, sobre todo de la clase más desposeída, que en estos momentos de verdad que tienen una incertidumbre, están, como dicen en el campo, están bastante apretados, porque de verdad que la canasta familiar, el gobierno básicamente no ha buscado lo mejor para enfrentar esos precios, buscarle alternativas, sea que subsidie a los productores nacionales, pero creo que eso no es lo que se busca. El presidente habló eso no es lo que se busca de porque, subsidio, y yo he oído a varios economistas preguntarse, bueno, ¿y de dónde van a salir los recursos? Bueno, entonces, por eso, esas dos cosas. Déjame de darte este dato, por eso justamente en el día de ayer el gobierno tuvo que hacer frente a esos datos, que incluso a esa preocupación y pregunta de algunos economistas, pero del ciudadano común. Pero es que fue un discurso, parece ser, no bien consensuado, no bien organizado, parecido al que dio cuando quitó las medidas en contra del COVID. Que las autoridades de salud en la mañana habían dado una rueda de prensa donde se mantenían todo el protocolo, todas las medidas, y después, antes de 12 horas, ya el presidente le estaba tumbando todo. No, y se tenía entendido, se había anunciado que a partir del 21 de esos, se iban a solicitar la tarjeta que iba a ser obligatorio. Que iba a ser obligatorio. Así es. Bueno, pues el presidente el gobierno discurso acaba de asegurar, escúchame, que dice, asegura que tiene recursos para sostener los subsidios. ¿Y dónde están esos recursos? ¿Dónde están? Pero otra cosa es que dentro de los 10 puntos que trata y que le expresa al país, hay unos puntos que no podrán cumplirse, o ya otros se han cumplido. Por ejemplo, quitarle el arancel al maíz, a la soya y a varios commodities. Ya esos productos, aranceles, ya a través del RD CACTA, ya eso hace mucho que no existían, dejó de cobrarse. Pero déjame decirte otra cosa. Que hace mucho que dejó de cobrarse, porque yo veo aquí que hay si le quita a los otros que faltan. Por ejemplo, los arroceros están adelantándose a rechazar el desmonte de los subsidios a productos del campo. Exacto. Por ejemplo, los arroceros. En el caso de los arroceros le daría ya el jaque mate, porque bueno, del tiro de gracia. Del tiro de gracia, ¿por qué? Porque ellos producen con un alto altos costo de producción. De donde se trae el arroz, generalmente importado aquí de Estados Unidos, que subsidia a sus productores. Entonces ellos, de verdad que esto le daría ya el punto, ya el último golpe mortal a la producción de arroz, cuando nosotros aquí producimos prácticamente más del 80% del arroz que nos comemos al año. Repitiéndose entonces que la historia con el caso de la leche, que la leche en polvo que viene aquí y venden, cogen incluso las pasteurizadoras para vender leche. Le echan mucha de esa leche, en vez de recoger la leche de los productores del campo, cogen leche en polvo y la mezclan. Y la mezclan con la leche y la convierten en queso. Entonces, y en yogur y en otro esas leches en polvo vienen subsidiadas por los gobiernos de Estados Unidos especialmente, o de Holanda, de Europa. Subsidiados a los productores de allá. Entonces eso lo meten aquí en perjuicio de los productores de aquí. Por eso no se ha desarrollado realmente el sistema lechero, el etiquetado, por ejemplo, no ha podido funcionar. Hace muchísimos años que comenzó en el este, ProDeleste, la iniciativa de
o la idea de que del desarrollo lechero, de que la leche, la producción lechera fuera un sector autosuficiente y con la leche. Y sin embargo, eso no funcionó. Es que debiera, nosotros somos un país que desde el punto de vista de producción de leche, aquí hay más de 60.000 fincas productoras de leche en el país. Pero si el gobierno no le da los incentivos, si el gobierno no le busca, por ejemplo, en su momento tenía más de 500.000 empleos directos. O sea, si el gobierno no le busca los medios para que esa industria pueda ir mejorando cada día más, por ejemplo, en el pasto, en la mejora de la raza y así sucesivamente. Y todo lo contrario, lo que hace es que permite que los importadores traigan cada día más leche importada. Entonces el país, esa rama de la producción, que como tú dices, tiene más de 500.000 empleos directos. Lo que pasaba con los cerdos, yo recuerdo cuando venían todas esas costillas, ¿cómo que se llama esos lomos que importaban? Oh, sí, de Brasil, la costillita. Oye, la capa de cerdo, la grasa. La grasa, te traían todas esas cosas importadas y entonces en perjuicio de los productores. En perjuicio del productor, exactamente. Entonces, así no se puede. Pero mira, recayendo en la pregunta que me hacía sobre qué estamos haciendo en la Fuerza del Pueblo. Pero vamos a reservar la respuesta, Quiñones. Vamos a hacer la primera pausa para no sancochar el tema. Okay. Y entonces entramos de lleno. ¿Qué se está haciendo en la Fuerza del Pueblo, proyecto del presidente Leonel Fernández, en materia de crecimiento, de contacto? Que por cierto me dicen que por ahí y en Santa Paz van a entrar mucha gente, muchas figuras importantes del viejo partido, como diría el presidente Fernández, van a, que no se hacen los anuncios todavía, según el dato que me dieron, para no ahuyentar, no crear... Preparar bien las cosas. Para preparar bien las cosas. Pero hay muchas noticias y muchas caras nuevas que en cualquiera de estos días se van a conocer. Bueno, pueden ser caras viejas, pero nuevas en la Fuerza del Pueblo. Exacto. El nuevo partido de la esperanza nacional. Del desarrollo. Vamos a la pausa. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste, te decidiste y lo intentaste. Y qué bien cuando lo lograste. Si me detengo a calcular, a planificar, ahora es tiempo de empezar. Sé que lo puedo lograr, mi sueño puedo realizar con el Banco Popular. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Banco Popular, a tu lado siempre. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. La galera tuvo un retraso muy importante y el turismo también se vio mermado.
tuvimos una recepción importante, tanto de inversión como de turistas. Durante la pandemia sentimos el apoyo, no solamente a las galeras, sino a todo el país. Hemos tenido un avance impactante de desarrollo, de apoyo. Las galeras van a tener un antes y un después. Crean en su país, inviertan, luchen, tengan fe en que se puede. Tenemos de todo en nuestro país para crecer. Vamos a tener mejoras importantes de infraestructura. La gente se ha unido, ha querido invertir, está contenta, viene, quiere retomar lo que dejó y tiene hambre de volver. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Seguimos nuestra conversación en el día de hoy con el doctor Juan Carlos Quiñones, exdiputado y miembro prominente de la Fuerza del Pueblo. Íbamos a pasar iba a desarrollar las cosas que se están haciendo en pro del crecimiento y fortalecimiento de la organización, que se plantea que ya el presidente Leonel Fernández era el que estaba por encima del partido, pero que ya realmente el partido al mismo tiempo se ha ido fortaleciendo y que han estado creciendo los dos, partido y líder, de manera que eso garantiza el voto duro. Pero claro que sí. Bueno, Leonel en realidad tiene un voto duro en la sociedad dominicana. Sí. Pero fíjense, nosotros desde nuestra fundación nos trazamos, por ejemplo, tener en nuestro padrón electoral más o menos 1.200.000 electores, o sea, miembros. De ahí entonces salía la estructura del partido, o sea, lo que serían las direcciones de base, las direcciones medias y los plenos de dirigentes y de municipios, de distritos municipales y de la provincia, y por ende entonces la dirección central y la dirección política del partido, que hacía que estaba formado. Bueno, ya nosotros en esos puntos, que son 5, ya vamos pasando ya al número 3. Y ustedes vieron que en el mes de diciembre, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, que tenía obligatoriedad de entregar el padrón del partido ante la Junta Central Electoral, nosotros quizás fuimos el único partido que de una forma sincera y de una forma clara y verdadera le entregamos a la Junta Central Electoral un padrón verídico y que se podía incluso, por los medios que tiene la Junta legales, podía auditarlo, verificar y auditar eso. De 645.534 miembros. Pero, ¿qué sucede? Que nosotros, desde esa fecha para acá, nosotros hemos seguido. No hay un lugar de la geografía del país que nosotros diario no estemos entrando, afiliando gente a ese padrón. Y ya hoy nosotros, a pesar de los problemas que hemos tenido de la pandemia, por ejemplo, sabemos todos que en el mes de diciembre es de fiesta, casi nadie está en política, y después en el mes de enero abarcó casi los 31 días, vino un rebrote, la quinta oleada. Hubo que recogerse otra vez. Hubo que recogerse otra vez. Y puedo decirle que esta mañana ya nosotros andábamos en el padrón en 750.000 afiliados, o sea, miembros ya. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, organizando ya esos afiliados, pero hay la garantía ya de que esa gente, entonces, a su por vez, eso se conviertan en entes multiplicadores. Multiplicadores, claro que sí. Y que no va, porque yo recuerdo cuando se estaba con el tema de, creo que el 1.000.000 o el 1.200.000, algo así. No, el 1.200.000 fue a lo que se llevaron aquella vez en carretilla cuando el presidente Leonel Fernández renunció a la oferta, a la posibilidad de repostularse.
2 millones fue fueron 2.200.000. 2.200.000. Así fue. Entonces, pero entonces después, en el nacimiento de la Fuerza del Pueblo se hablaba de un determinado número que no se registró finalmente en las elecciones porque mucha gente se focalizó en la necesidad primaria de sacar a lo que había. Bueno, es que para esa fecha no teníamos nosotros todavía una organización organizada, no teníamos, sino que fuimos lo que pasamos todo del partido al cual militábamos, en este caso el PLD, lo que fuimos a fundar la Fuerza del Pueblo a través de los amigos del PTD, que fueron los que nos dieron el aval legal para entonces salir lo que hoy es la Fuerza del Pueblo. Entonces, lo que le puedo asegurar es que al día de hoy la Fuerza del Pueblo está siendo recibido por el pueblo dominicano, por esa población que hoy está sufriendo y que tiene una incertidumbre actualmente por la crisis que le está dándole por el poder adquisitivo que cada día más es menor. De verdad que la Fuerza del Pueblo está recibiendo el apoyo del pueblo dominicano. ¿Y cómo se refleja esto en perjuicio del gobierno si no es el gobierno que ha creado esa crisis? Porque realmente recordemos que eso es lo que se quiere decir y se quiere a veces echarle la responsabilidad a la pandemia. El problema es pero que el gobierno no trajo la pandemia, el gobierno no trajo la guerra ahora tenemos una guerra prácticamente que atañe a los países de Europa, Estados Unidos, pero básicamente entre Rusia y Ucrania. Y esa guerra lo que tiene 15 días. Hoy vamos al 14 días. Y ya se le quiere echar la culpa a esa guerra. Lo que está sugiriendo Quiñones es que el gobierno no es el culpable, pero ha habido, pero sí es responsable de la parte gerencial. O sea, no se ha tenido la agudeza o la habilidad y la planificación para administrar la crisis y resolver los problemas darle por donde hay que darle al problema. Exacto. Para que duela menos el golpe. A los presidentes, ese es el tema. Es que a los presidentes y a los partidos que el pueblo le da el beneficio de gobernarlo, justamente no es solamente para gobernarlo en la bonanza, sino es para asumir en los momentos de crisis. Porque hemos tenido diferentes crisis en la República Dominicana. Lo que sucede es que si usted coge la gobernanza, coge los asuntos de Estado para usted estar en otras cosas, por ejemplo, estar montando un plan reeleccionista, para usted estar montando... ¿Crees que el presidente como tal ha estado, porque el presidente ha desautorizado algunos cabeza caliente? Eso fue anteriormente. De octubre para acá, las cosas el mismo presidente de la República... ¿A usted le pareció el discurso del 27 tenía ese tono? Bueno, pero que eso fue un discurso irrealista, pero además de eso reeleccionista. ¿Le pareció? O sea, pero claro que sí. Eso tenía un tinte, incluso se le faltó el respeto al Salón de la Asamblea Nacional y a la Asamblea Nacional. ¿Con qué? Pero bueno, es que ahí se va a hablar, ahí se va a rendirle la cuenta de lo que fue el año anterior, de lo que el gobierno central hizo con los impuestos que ese mismo Congreso le aprobó en ese año anterior y lo que se iría a hacer. Pero aquí se ha estilado tradicionalmente, se ha cogido como una tribuna populista para proyectar... Pero no de esa forma. Mire, cuando usted ve que un presidente de la República, en su palabra de rendición de cuentas, en su discurso, no es capaz de ese día mencionar los padres fundadores de la nacionalidad, es porque usted sabe entonces que se está en otra cosa. Porque en ese salón solemne del cual yo pertenecí durante 14 años y sé la honorabilidad que hay que rendirle y el protocolo que hay que rendirle a ese salón y a esa Asamblea Nacional, que la Constitución, dicho sea de paso, especifica cuándo debe de juntarse. Es la única parte del Estado Dominicano que la propia Constitución dice cuándo se reúne
para formar la Asamblea Nacional, lo que es el primer poder del Estado. Incluso con la presencia de los demás poderes. Con la presencia de los demás poderes. Pero demás a ellos poderes. no le da. Fíjese que el Poder Judicial, ¿qué no le da? El Poder Judicial es parte del Estado y es el tercer poder del Estado. Igual que lo que es el presidente de la República, que es el segundo poder, o sea, el Poder Ejecutivo. Pero a ellos la Constitución no le da esa solemnidad de ir al presidente de la República, el segundo poder del Estado, a rendirle allá. Y sí, ahí... para representando y fiscalizar. Exactamente, como representante y fiscalizador, que son los legisladores, o sea, los asambleístas. Y que ahí el presidente de la República no fuera capaz de mencionar los padres de la patria, cuando ese día está estipulado 27 de febrero, que es la fecha de nacimiento de nuestra República. Pero mira, yo no advertí ese detalle. Yo creo que eso es algo... Eso es algo, eso es algo, mire, o sea, preocupante. Un olvido. Entonces, que tiene una omisión. Eso fue algo, ¿por qué? Bueno, porque se fue a hablar algo irreal, algo de que estábamos. Yo incluso puse un Twitter de que si el presidente trasladó a Finlandia o a Suiza para la Hispaniola, donde compartimos... pero ¿y los asesores? Porque de todas maneras el presidente, un discurso, bueno, lo hace mucha gente. Encarnación, es que eso es parte de lo que se ha montado, un discurso y unas actuaciones en este gobierno ya reeleccionista. Fíjate que todos los pasos que este gobierno está es tratando de buscar adeptos. Fíjate que lo que ha hecho con los gobiernos municipales, le está comprando todo con prueba. O sea, buscándole, sí, dándole dinero, y al que se niega a aceptar, le están entonces poniendo trabas. Fíjate que tenemos eso documentado. Pero yo no sabía que se andaba en esa onda, porque si es así, entonces eso es peligroso. Pero el mismo presidente, para el tema de la modificación constitucional, que los votos no dan, a pesar de lo que se ha dicho, a pesar de la invitación que hiciera el expresidente Hipólito Mejía, de que la oposición que se estuviera tranquila y que aguantara, y que el PRM lo que tenía que hacer era aplicar su mayoría. Dímelo ahora, vamos a la pausa. Vamos a hacer la última pausa. ¿Cuál mayoría? Bueno, es que Hipólito cree que él está en el año 2004, cuando él hizo eso, que compró y fue capaz de sonsacar, Hipólito hizo su compra de sonsacar, claro, y por eso dividió al PRD. Ah, ok. Vamos a la pausa, director. Durante 27 años que yo tengo viviendo aquí en Hermoscú, las inundaciones aquí han acabado prácticamente con todo casi lo que nosotros hemos tenido. Estaba yo con una incertidumbre, vas a llover, no vamos a inundar, otro año más inundado, pero gracias a Dios llovió y no nos inundamos. Y a nuestro señor presidente, porque él continuó la obra. Estamos muy felices con él porque él nos ha tomado en cuenta, nos ha llevado de la mano. Él nos ha tomado como la necesidad de nosotros, como si fuera parte de él. Hemos dado un cambio verdaderamente maravilloso. Yo le digo claro, yo soy parte del cambio. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Enciende tu corazón, sí. Arranca con emoción y siente esta musiquita por tus pies. Sí. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba, busca tu motivación, que caramba, hazlo todo con pasión, que caramba, solo se vive una
tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Bien, seguimos nuestra conversación con el exdiputado Juan Carlos Quiñones, miembro de la Fuerza del Pueblo, médico de profesión por demás y también productor agropecuario. Bueno, entonces, en el tema de la reforma a la Constitución, que incluso le están sacando al presidente Abinader algunos spots de donde, o videos, de cuando él fue al Congreso, escenario donde el presidente Fernández inicialmente se fajó a defender la institucionalidad y la constitucionalidad, donde aquella vez recordemos que se mancilló el Congreso, donde estaban los micrófonos por allá arriba, los teléfonos pinchados por allá arriba, ¿Y los drones? ¿Y los drones? Los drones. Chequeándolo. Una cooptación policía donde se militar del metió 3.500... 5.000 militares. Bueno, entre militares y policías, casi 5.000. Sí. Eso es una barbaridad. Bueno, en las oficinas de nosotros, en la oficina mía, habían dos, uno de cada lado de la puerta de mi oficina. Mire que yo a veces le tenía que pedir permiso. Señor, ¿usted me puede dejar pasar a mi oficina? Bueno, eso estaba tomado, eso estaba militarizado por primera vez en la historia de ese Congreso. Ni siquiera en la dictadura, no era necesario tampoco, pero bueno, ni siquiera en ese tiempo, ni siquiera en la dicta blanda después de los 12 años, tampoco pasó eso. Bueno, entonces, lo grande de eso es que hay gente que estuvo en la trinchera del honor, en la trinchera de la defensa, a la no reforma a la Constitución, y hoy entonces han cambiado. Porque ¿está hablando gente del PRM? Bueno, sí, bueno, prácticamente una parte del esa trinchera que lideró inicialmente el presidente Fernández, pero hubo un día que se le dejó al presidente Abinader, se le dejó el espacio. Y eso fue organizado para que así fuera. Y hay un spot donde él dice que él no, que por qué cada 4 años. Y después marchamos, recuérdense que una vez marchamos al Parque Independencia, aquella marcha de aquel domingo, fueron ambas organizaciones y parte de la sociedad civil. Verdaderamente. O sea, fue una marcha grandiosa en ese entonces. Y la verdad es que hoy a nosotros nos sorprende, y como usted decía, hay varios videos donde el presidente decía que... Él se pregunta por qué cada 4 años hay que reformar la Constitución, ¿para qué había que reformar la Constitución? Mira, esa imagen, uno rechazando la imagen, la retrospectiva. Bueno, eso me recuerda ahora a la guerra entre Ucrania y Rusia. Sí, era como, imagínate, eso era una guerra ahí para los fines. Bueno, nosotros que estuvimos ahí y que aguantamos bombazo incluso. De todo. De todo. Y entonces ahora nos sorprende, pero nosotros sabemos qué es lo que se busca. No es en realidad buscar un ministerio público. Yo creo que los hombres podemos cambiar. ¿Cuáles son las cosas que se quisieran ahí? Porque el presidente tiene su palabra empañada. Ha dicho que el tema que tenga que ver con el aspecto presidencial o de reelección, que eso no se va a tocar. Mire, pero después es que la reelección a él está autorizada, o sea, según la Constitución de la República, pero tiene actual, a él impedimento. Hay otro tema, no le impide. Recordemos que hay otro tema, hoy aquella transitorio del nunca jamás. No, pero eso es para el expresidente Danilo Medina. Sí, bueno, pero el PLD se opone. Pero alguna gente está hablando el PLD se opone. El PRD y la Fuerza del Pueblo incluso se retiraron de la reunión del CET.
Sí. Entonces, bueno, ¿y por qué? Pero bueno, algunos no están de dicen que es acuerdo. un acuerdo de alta política y hay Es que, sospecha en ese es sentido. que sería catastrófico para ambos partidos, tanto para el PRM, que se opuso ayer a que el presidente Medina en ese entonces modificara la Constitución para él hacerse un traje a la medida, como también para el PLD y para el PRM. Le afectaría. O sea, eso le afecta. Ahora, ¿qué es lo que se quiere? Es que yo sé que saber afecta a la democracia. Porque hay que saber. Si al PLD, que se supone que todavía no se ha disculpado de todas las tropelías que cometieron, no han pedido disculpas. No han pedido disculpas. Se han quedado como que no pasó nada, ¿eh? Ellos no hicieron nada, esos antiguos. Algo. Entonces, si realmente se cayera una viga, solamente así, y se quitara el transitorio ese, entonces eso crea un cisma interno. Es que la información que tenemos es que al expresidente Danilo Medina no le interesa eso. No le interesa porque no puede. Bueno, pero no le ¿Tú interesa. crees que ese no, pero no le interesa volver a ser no presidente. Las informaciones que tenemos, Encarnación. Ahora. Pero hasta Hipólito le interesa. ¿Tú te acuerdas que? Bueno, pero Hipólito puede ser candidato, o sea, porque la Constitución no se lo impide. Ahora, claro, el problema es llegar. ¿Tú te acuerdas? El problema es llegar. Sí, exactamente. Pero tú te acuerdas que el primero que proclamó la reelección recuérdate, ¿quién fue que proclamó la reelección de Luis Abinader? No, fue Hipólito. Y su hija Carolina dijo, si Abinader no va, voy yo, para atizar lo que él vaya. Entonces, porque la estrategia era, los primeros que lanzaron el tema de la reelección fueron Hipólito y Carolina. O sea, de ahí salió. Bueno, pero ¿qué era lo que se buscaba? Promover el asunto por ahí. No es de desconocimiento que ahí hay un problema de liderazgo en el PRM. O sea, sí. Ahí hay varios que tienen... Hipólito no aspiraban, pero y son funcionarios incluso de Luis, pero sin embargo, del gobierno. Sin embargo, el tema está en que se está jugando al deterioro del gobierno sobre la base de los problemas económicos, de la inflación y de todas estas cosas que no son productos, que no son criollas, no tienen la factura dominicana, no tienen la factura del tinte criollo. Pero la verdad es que el PRM ahora mismo tiene una olla de grillo dentro de su estructura. Si tú ves grillo hoy... macho y grillo hembra. Sí, de todo. Hoy un si tú ves exactamente hoy los tweets de un alto dirigente del PRM y de otros, y que inclusive fueron ya al Tribunal Superior Electoral y van para el Constitucional por el método de elección de la dirigencia. O sea, ahí no se sabe lo que habrá. Y ahora Ramón Albuquerque no ha ido, pero ha dicho... Bueno, hoy hay unos Twitter ahí muy profundos. Un dirigente importante fue hoy al tribunal, a ese tribunal pidiendo que se anule la última reunión extraordinaria que se celebró. Claro, ese es un abogado, apellido Tavares. Sí. Pero no solamente eso, porque Luis puede ser el candidato y lo va a ser el candidato del PRM. Ahora, el problema es someter una reforma en un tiempo donde el pueblo, la sociedad y el mismo mundo está en una incertidumbre de que si, primero, los problemas aquí de inseguridad, o sea, es algo lamentable y desastroso que de cada 10 dominicanos, 8 estén preocupados por la seguridad de él, o sea, de él y de su familia. ¿Por qué eso ha fracasado? Porque no recordamos que Giuliani vino aquí, Giuliani, ¿cómo se llama? Pero que todo eso era un proyecto político, que llevarlo al Estado. Que se ha desaparecido, él vino antes del gobierno y después dejó la seguridad insegura. Todo era demagogia igualmente que decir que no estaba de acuerdo de que un gobierno reformara la Constitución cada 4 años. Fíjate, y además de eso, las promesas incumplidas, o sea, que le ha dado a este país y que le ha traído... Pero bueno, decía el presidente en su último discurso hay que una incertidumbre. Que han cumplido... bueno, sí, eso lo dijo en el salón de la Asamblea. En el salón de la Asamblea, que precisamente le faltó el respeto porque en más de un 90% fue un discurso lleno de mentiras, de cosas irreales y además de eso... ¿Mentiras o inexactitudes? Inexactitudes y mentiras. Promesa. ¿En qué parte está la mentira? Porque bueno, es que por ejemplo, yo he visto que, bueno, algunas obras como quiera, usted decir que usted va a una provincia a invertir 10,000 millones de pesos y después, 3 meses después, decirle, mire, yo vengo aquí
a ofrecerle que mi gobierno va a hacer obra por 600 millones de pesos, entonces la gente se queda, pero venga acá, ¿esto es inexactitud o es mentira? O sea, o es cogiéndome de pe, como dice el pueblo llano. Así no. Entonces, porque si usted no tiene cómo tener un programa de gobierno planificado, y se supone que el PRM, antes de ganar las elecciones, tenía un programa de gobierno, pero la pandemia, porque así lo presentan todos los partidos. La pandemia lo trastocó todo. Bueno, Quiñones, pero es que todo no podemos echárselo a la pandemia. Porque se han pero cogido prestados. Por ahí se fueron todos los cuartos. Es que se han cogido prestados. Había que comprar la vacuna, se aunque se dañaran después. Se han cogido prestados aproximadamente 14 mil millones de dólares, que cuando usted calcula eso es un promedio de 700 mil millones de pesos, y él mismo dice que a la pandemia, para los planes sociales del Estado y la compra de la vacuna ha invertido unos 150 mil millones. Entonces, ¿dónde están los aproximadamente 500 mil millones de pesos que usted ha cogido prestado? Si no están en obra en la provincia, ni en los municipios, ni en los distritos municipales, ni en los parajes, ni en las secciones, entonces, ¿dónde está ese dinero? Eso sería bueno, porque claro. Pero, es claro. ¿En qué se ha fallado? Porque si se ha atendido, yo personalmente pienso que la parte del COVID, que se politizó, la pandemia se politizó en el gobierno anterior de Danilo, cuando salían con los panes y le prohibían una parte, eso fue la campaña, pero que no dejaba a una parte que lo tenían encerrado. Encarnación, no hay un área del Estado, del gobierno central, que la analicemos punto por punto, que no se esté hablando mentira a este pueblo. Por ejemplo, vamos al sector eléctrico. En el año 2021, ¿qué ha pasado con el eléctrico? En el año 2021, el déficit fue de 1.200 millones de dólares. Cuando tuvimos petróleo a 45, menor de 70. ¿Pero eso fue en el gobierno de Danilo? No, ahora en este gobierno. El año pasado. El año pasado, en el 2021. Porque el petróleo ha venido subiendo de noviembre para acá. Entonces, un déficit de 1.200 millones de dólares en el sector, cuando tenemos a Punta Catalina, encendida supuestamente, que le produce al Estado una reducción de los precios de entre 9 y 8 centavos de dólar el kilovatio hora. Entonces, ¿dónde está entonces la distribuidora? ¿Dónde está esa gerencia que se habla tanto de la distribuidora? Ya no se va a vender, dijo el presidente. Bueno, ese otro adefesio y otro ya usted sabe en qué, en contra del pueblo dominicano, que no se va a vender. En contra del Estado. Bueno, porque el pueblo se le plantó, pero eso estaba negociado. Eso estaba ají, como dicen. A tiro ejí. Eso estaba porque ya en la Cámara de Diputados ya se había aprobado. ¿Y de qué forma se aprobó? O sea, eso se aprobó prácticamente en la oscuridad. Vamos por sectores. Educación. Ahí veo que se quiere politizar o los maestros bueno, que ya quieren contratar es por razones políticas. Denuncian selección de maestros, sería política. Educación ya no aguanta más escándalo. Porque desde INAVIE, todos esos escándalos. Pero eso no es del ministro, eso fue. No, eso es parte. Hay una descentralización. Eso es parte esencial. El Instituto de Bienestar Estudiantil, eso es parte. Pero los libros. La Dirección General de Educación. Sí, exactamente, es parte. Y que maneja más de 30 mil millones del presupuesto. Pero no lo dejan sacar los cuartos porque la Dirección de Compra y Contrataciones le tienen amarrado de pie y brazo. Encarnación, nosotros tenemos un análisis provincia por provincia, municipio por municipio, de las obras, por ejemplo, de las escuelas inconclusas que dejó el anterior gobierno y la que este gobierno ha reiniciado. Y te puedo decir que este gobierno no ha reiniciado y ha iniciado una sola aula nueva. No ha hecho un 5% de la que dejó el gobierno anterior. ¿Cómo es posible que se diga que si no se ha hecho una nueva? Se publicó que están dando clases en unas marquesinas, porque yo no entiendo. Pero te vas por donde quiera. Y están ahí, nosotros tenemos un análisis de eso. Vete a salud. ¿Quién ha fallado allí? ¿El ministro, el equipo o qué? Porque no es la cartera que tiene más recursos. Bueno, esos recursos alcanzaron hasta es un asunto de gerencia. El intento de reelección de Danilo. Es un asunto de gerencia. Hasta para eso alcanzaron esos cuartos. Es un asunto de planificación del gobierno. Planificación. De planificación. Es un que asunto no se ha ejecutado de desorganización
del gobierno central, porque... ¿Pero por qué desorganización? Bueno, gente? pero es que si tú tienes un presupuesto, el presupuesto más alto que pueda tener una institución del Estado, y ahí no se sabe cómo se están invirtiendo ese dinero, porque como te digo, no se ha iniciado una aula nueva. Y solamente el 5% de la que encontró del gobierno anterior. Eso es algo lamentable. Cuando tenemos, como tú decías, niños recibiendo clases en Marquesina, doctor, y en Ramada de Campo. Ginecólogo, hábleme de la producción. Ese es en el mano del sector de Hipólito, porque usted además de médico es productor. Ese es el sector que controla Hipólito. Y bueno, ¿y a dónde va a llegar el sector agropecuario? ¿Está en buenas manos el pandero o están los plátanos están garantizados por lo menos? Bueno, yo te digo a ti que el presidente Balaguer decía que el mejor agricultor era la lluvia. Era la lluvia. Y el mejor secretario de Agricultura. El secretario de Agricultura era la lluvia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El productor dominicano, el campesino, lo que nos dedicamos a la producción de productos alimenticios para luego venderlo como parte de la alimentación del pueblo dominicano, que usted es parte de eso. Y usted puede también decir, si a usted en esa producción de aguacate, producción de ovejo y de todo lo que usted produce en su finca, si a alguien del gobierno se le ha acercado, así mismo si se me ha acercado a mí, que soy productor de plátano, soy productor de leche, tengo finca ganadera y por ende entonces produzco otros rubros, yuca, plátano, de todo. A mí ya, nunca que usted dice, ya que usted dice que sí se le acercaron, pero yo escribí mi columna, que yo se la mandé a usted también. Yo la mando a todo el mundo, la columna con el tema de los aguacates, denunciando una situación que había, que está en riesgo la industria del aguacate, que produce miles y miles de millones de pesos de divisas que entran al país, claro. Y miles de empleos y muchísima producción que hay, especialmente en mi provincia de Ocoa, pero en todo el país. Y realmente a mí me dijeron que el presidente le mandó la nota, la columna, la mandó a un funcionario del Palacio, del área administrativa. Denle seguimiento a eso. A mí nadie me llamó, me enteré después. Pero a mí tampoco, nadie. Pero fíjate. A nadie no han ido a Ocoa a preguntar cómo se le busca una salida a ese problema. El ministro yo no lo he visto haciendo la primera visita a los centros que hay aquí, productores de aguacate. Le están subestimando, van a matar la gallina de los huevos de oro, para no decir los aguacates de oro. Encarnación, yo sembré en el mes de diciembre 15,000 cepas de plátano. Ya ahora me correspondió abonarlo, o sea, echarle... El abono en las nubes. Exactamente. Entonces, ¿a cómo hace un año y medio yo compraba eso? Ese saco de 100 libras de fertilizante. Bueno, a 900 pesos. ¿A cómo yo lo compré ahora? A 2,600. Ay. Pero si te va a la urea, que es que el que más usa el productor de arroz, la urea, el productor de arroz, eso está a 3,000 pesos. O sea, pero hace un año también lo compraba a 1,200 pesos. O sea, entonces, si el Estado, si el gobierno no viene en auxilio de ese productor, entonces ¿a cómo le va a llegar? O quiebra el productor, el que lo está produciendo en el campo, o el usuario final, que es la población, que todo lo consumimos, que todo lo tenemos que comer, entonces lo va a encontrar a precios exorbitantes. Entonces es una responsabilidad del Estado, del gobierno. Del Banco Agrícola decir que una millonada de que para apoyo al campo, y yo no entiendo. Mira, yo te puedo decir que en el caso del Banco Agrícola, ellos han tratado de hacer un buen trabajo y han financiado. ¿Han tratado? Sí, han tratado y han financiado a buen precio, o sea, los préstamos a los productores. Eso, entonces, ¿dónde es que se está fallando? Bueno, en las políticas. En la política comercialización, de comercialización canalización y también la canalización por el Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, antes los gobiernos a los productores les facilitaba la semilla, les facilitaba incluso fertilizante. Arado de la tierra. Sí, ellos han asesoría técnica. Asesoría técnica. Arado de la tierra. Sí, también. Arado, ellos generalmente lo han hecho, lo han seguido haciendo. ¿Y con qué tractores? ¿Encontraron tractores? Con subcontratistas, o sea, la maquinaria privada.
que es incluso mejor porque le sale más económico al gobierno, si usted lo ve. Porque usted comprar, por ejemplo, el anterior ministro compró 200 tractores y esos tractores nuevos están todos apilados ahí en garaje, en la cosa ya dañados. Porque fíjate, nadie lo cuida, nadie lo protege. Entonces, no le duele. Ahí el Ministerio de Agricultura ha seguido, pero ahí no le ha llevado. Se lo asignaron algunas asociaciones, me dijeron, y después en una primera se lo quitaron. Sí, pero lo de agricultura ellos lo tenían en la subzona y están casi todo dañado. De verdad que esa es la realidad. O sea, en lo que es el proceso. Nos falta tiempo para seguir hablando. Tenemos que venir con más frecuencia. Yo creo que si el gobierno no se... No hablamos de medicina y ese es tu bueno, materia. Nos falló el sector importante de la salud. Sí. Que de verdad no hablamos que de mucha gente de cree... las parturientas haitianas. Exactamente. No hablamos de nada de eso. Que mucha gente cree que ya la pandemia del COVID ya terminó y no es así. Oye, eso la organización, eso no lo quitaron después de la Organización Mundial de la Salud todavía ayer decía que hay que ser cauteloso. Sí. Bueno, eso gracias. Juan Carlos Quiñones, exdiputado, productor, médico y dirigente prominente de la Fuerza del Pueblo, el partido del presidente Leonel Fernández. Partido Verde. Partido de la Esperanza y del Desarrollo. ¿Por el verde o por la experiencia? No, la experiencia de Estado. Es dirigido por un estadista. Okay. Y además de eso, los que lo acompañan en ese equipo también con vasta experiencia de Estado. Sí. Que eso es lo que se necesita a veces. Bueno, gracias. Nos vemos esta noche a las 12. Vamos a repetir esta conversación. Y bueno, y mañana también. Mañana, de manera que como tenemos dentro del programa una diversidad de temas importantes, todos temas número 1, pues vamos a repetir el programa. Gracias, Quiñones, por estar con nosotros. Nos vamos, pero recuérdense que nos volvemos a ver.